Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Cooperativa Universitaria Bolivariana. Hoy vamos a tener un espacio muy especial que sé que a todos les va a encantar, es sobre finanzas personales. Hoy nos acompaña una gran capacitadora y docente, la señora Rubia Estela Cabrera, pero antes de darle paso a ella y hablar un poco de lo que ella es, hoy nos acompaña también la gerente Luz Arcila Zapata. Queremos, antes de darle paso a la gerente, que recuerden que esos espacios son para ustedes. Y por lo tanto, vamos a contar con un espacio muy edificante de aproximadamente 1 hora. Posterior a esta hora, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de más o menos unos 15 minutos. Así que estén muy atentos, que vamos a aprender muchísimo sobre educación financiera, que es un tema fundamental para nosotros como sector solidario. Doña Luz Elena Arcila, ¿está por acá? Por aquí Adelante, doña estoy. Luz. Buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en este evento. Estoy casi segura de que lo necesitamos todos, porque precisamente ahora se acercó un estudiante muy preocupado por el gota a gota, a preguntarnos qué podíamos hacer para estas personas. Entonces, con las charlas de la doctora Ruby, que ya la conocemos la mayoría, sabemos quién es, ¿cierto? ¿Quién han estado con nosotros? La doctora Ruby es una contadora pública, magíster en tributación y política fiscal y especialista en gestión y planeación tributaria y docente investigadora. Ella ya nos ha acompañado varias veces a estas charlas. Esperamos que realmente sean muy productivas para nuestra vida familiar, para nuestros ingresos, porque recuerden que cuando no sabemos manejar nuestros ingresos y nuestros gastos, empiezan las afugias familiares, los miedos, los temores y acudir a personas que realmente no nos van a servir de nada. Nuevamente, muchas gracias y espero que nos sigan acompañando a todos estos eventos y próximamente estaremos en la oficina atendiendo presencialmente a otros eventos que vamos a hacer en el transcurso del año. Feliz tarde para todos. Aprovechemos este curso con la doctora Rubí. Bueno, por favor, muchísimas gracias por la presentación. Muy amables por una vez más invitarme a este espacio. Quisiera que me confirmaran el audio y me confirmaran si están observando mi pantalla. Doña Rubí, correcto. Vemos la presentación y la estamos escuchando muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy amables. He titulado esta pequeña charla Educación financiera, una apuesta hacia la formación financiera. Mire, cuando a nosotros nos hablan de finanzas, asimilamos un tema muy lejano a nosotros. Qué pena, antes de arrancar con esta charla, quiero ofrecerles disculpas por no poder conectar la cámara. Tuve una dificultad técnica que no pude solucionarla antes de las 5 de la tarde y por esa razón me disculpan no poder compartir con ustedes cámara, ¿sí? Bueno. Entonces, les comentaba que cuando nos hablan de finanzas, nosotros asociamos este término con algo muy lejano a nosotros, algo que tiene que ver con las empresas, algo que tiene que ver con el sector financiero, pero es un tema muy doméstico, un tema muy de nuestro diario vivir, que muchas veces por pasar desapercibido entramos en situaciones que desencadenan en adversidades muy complejas y difíciles de dar manejo. Ahorita lo expresaba la directora de la corporación cuando nos hablaba del gota a gota. ¿Por qué se llega al gota a gota? Al gota a gota se llega ya en un estado de desesperación total. Porque si usted no estuviese desesperado, no acudiría a este tipo de préstamos que rayan en la ilegalidad en la medida que cobran intereses de usura, y los intereses de usura en Colombia no están permitidos. La única que tiene esa facultad es la DIAN. La DIAN sí cobra intereses de usura, pero las demás personas no. Y entonces uno diría que para llegar a ese extremo de buscar un gota a gota, creería yo que habrían como dos situaciones que nos impulsen a ella. Una es una mala planeación financiera. Se le salió de las manos el control financiero. Y otra es la situación económica que vive el país, ¿no? Lastimosamente, el sector financiero
no está para prestar dinero, sino para apalancar. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando él apalanca es como te presto dinero porque tú tienes rentabilidad y no tienes liquidez. Entonces yo ahí te presto, te voy a apalancar, te voy a facilitar efectivo, porque tú tienes rentabilidad, pero no tienes liquidez y ahí estoy yo, sector bancario. Cuando los bancos no identifican rentabilidad y no identifican que van a apalancar, pues no le prestan. Y pues cuando uno no tiene trabajo, no tiene ingresos, no tiene rentabilidad, pues muy difícilmente el sector financiero lo va a financiar. Y es allí que muchas personas se ven en la penosa necesidad de acudir al gota a gota, al no haber otras alternativas que en ese momento logren satisfacer necesidades prioritarias como es la calidad de vida en ese preciso momento de las personas, ¿verdad? Bueno, dejando a un lado el sector bancario, que espero reforzar un poco más este tema al final, pues entonces les decía que las finanzas personales a veces consideramos que no hacen parte de nuestra cotidianidad y sí lo hacen. Vamos a diferenciar los tres escenarios de las finanzas. Tenemos las finanzas corporativas, que son las finanzas propias de las empresas. Tenemos las finanzas públicas, que son las finanzas que de una o de otra manera también tienen que ver con nosotros, pero generalmente se dan en la administración del Estado, ¿sí? Orientadas por el gobierno de turno, que de hecho, valga el paréntesis en este momento, creo que tenemos un gran compromiso los ciudadanos de transformar lo que estamos viviendo y de ahí que debemos de votar a conciencia, ¿verdad? Sabiendo de que ellos van a administrar nuestras finanzas y que las finanzas públicas, que de alguna manera nosotros las alimentamos y que de la forma eficiente en que ellos las manejen, pues todos vamos a tener un escenario un poco más confortable, un escenario un poco más seguro, un escenario más rodeado de confianza en los sectores económicos, ¿verdad? Bueno, entonces las finanzas públicas están allá, de alguna de otra manera repercuten en las finanzas corporativas y en las finanzas personales. Bueno, las finanzas personales pues son cómo yo administro mi dinero. De la forma eficiente que yo administre mi dinero, pues voy a tener, me atrevería a decir, calidad de vida. Una persona que está llena de deudas, una persona que no administra bien su dinero, pues yo creería que su calidad de vida no es la mejor. Porque viene la angustia, viene el desespero, viene la tristeza, viene la depresión. Es más, conocemos algunos casos de suicidio que han sido motivados por la presión que generan las deudas en las personas, por su situación financiera. Entonces yo diría que unas finanzas sanas también contribuyen a la calidad de vida de las personas. Entonces, quizás estos espacios que los abre la cooperativa es con el fin de que hagamos conciencia de que el manejo eficiente de nuestras finanzas, que el manejo inteligente de nuestras finanzas directa e indirectamente influye en la calidad de vida de nosotros y es bastante trascendental el manejo de las finanzas. Creo que ese pudo haber sido un aprendizaje que nos debió de haber dejado la pandemia. A muchas personas nos cogió la pandemia y sí, nos encerraron, tuvimos una situación psicológica bastante grave, terrible diría yo, pero económicamente no pasó nada. Y quizás allí pudo haber
habido un indicador de buenas o malas finanzas, administró o no administraba bien sus ingresos, porque cuando uno administra bien sus ingresos, sus finanzas, cuando llegan momentos críticos como los que pasamos, no pasa nada. ¿Sí? Hoy nos enfrentamos a un nuevo fenómeno que yo no sé si puede ser en materia financiera mucho más complejo de lo que fueron los años 2020 y 2021 en la pandemia. Y es que hoy nos enfrentamos a la inflación. Y la inflación, creería, en mi caso personal, ya ustedes lo tendrían que evaluar, la inflación y la incertidumbre política que vive el país y las guerras, aumentémosle un tercer elemento, que es la guerra que en este momento se está dando en Rusia, ¿sí? Están afectando las finanzas. La inflación se robó, absorbió todo ese posible aumento salarial o crecimiento económico que pudimos haber tenido a final y comienzo de año. El fenómeno de la inflación en este momento está generando crisis económica, no solamente en el sector comercial, sino en nuestras finanzas personales. Yo no sé si ustedes han experimentado que en este momento pudieron haber mejorado sus ingresos, un aumento, una bonificación, qué sé yo, pero cuando vamos a la realidad, a lo práctico, estamos reduciendo mucho más los gastos, pero no para ahorrar, sino porque el salario ya no alcanza. Entonces se pregunta uno, ¿y dónde están los incrementos que tuvo? La inflación absorbió esos incrementos, absorbió ese crecimiento económico que pudimos haber tenido, sobre todo en nuestras finanzas personales. Entonces, mire, de ahí la importancia de hacer conciencia de que las finanzas personales son trascendentales porque, como lo decía hace un momento, directa o indirectamente, tienen que ver con nuestra calidad de vida. ¿Sí? Bueno, entonces concluyo esta diapositiva. Hay un tipo de finanzas corporativas, que es la de los empresarios, un tipo de finanzas públicas, que son las que lideran los que administran el Estado a nombre del gobierno, pues, y están las finanzas personales, que son las finanzas que nos competen a cada uno de nosotros y que no son indiferentes, sino por el contrario, son muy cercanas y hacen parte de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Bueno. En ese orden de ideas aparecen tres términos que es interesante analizarlos para que no nos confundamos, ¿verdad? Aparece la economía, aparece las finanzas y aparece la contabilidad. Son tres temas diferentes y que es interesante contextualizarlo cada uno en este espacio. Bueno, la economía ¿qué estudia? La economía, ¿dónde interviene? La economía hace énfasis en la producción, la distribución y el consumo. Ahí me quiero detener un poquito porque las dinámicas de los modelos económicos que de alguna forma orientan la economía, directa o indirectamente repercuten en las finanzas personales, sobre todo en el consumo. Una estrategia ética o no ética, eso lo dejamos para quienes desarrollan esas labores, es el neuromarketing. El neuromarketing empieza a, de alguna manera, persuadir, ¿sí?, a dominar la voluntad de las personas, a crearnos necesidades que pueda que no sean necesidades, nosotros no dependemos de ello para tener calidad de vida. Pero el neuromarketing sí nos lo hace creer. Y ahí nosotros debemos de tener carácter, firmeza, tener muy claras las cosas. Y ahí reviste importancia darle trascendencia a la organización de mis finanzas personales.
Porque si mis finanzas personales están bien orientadas, pues yo no voy a dejar que me seduzca el consumismo, yo no voy a dejar que me persuadan las campañas de neuromarketing y yo me voy a mantener. Cuando usted no ha diseñado bien sus finanzas personales, cuando usted no ha hecho conciencia de ello, usted es fácilmente asequible a todo este tipo de mensajes estratégicos que nos están enviando y que de alguna manera dominan nuestra voluntad. Si yo tengo claridad de cuánto es mi ingreso, cuántos son mis gastos y cuál es mi objetivo financiero, pues yo le digo no a todo ese tipo de estrategias, entre comillas, artimañas, que puede utilizar el consumismo para que yo termine desangrando mis finanzas, ¿no? Entonces es bastante interesante tener un objetivo financiero muy claro, muy bien diseñado para que yo no me deje persuadir ni influenciar de esas estrategias consumistas que terminan llevándome a una crisis financiera que quizás en el momento yo no me doy cuenta, pero a largo plazo sí. Estamos en un mundo capitalista donde el objetivo es ponernos a todos de una manera consumir, 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 consumir. Es verdad que el consumo reactiva la economía, no podemos decir que no, pero es que el consumo también afecta el ahorro, el consumo afecta la generación de riqueza. Si yo consumo todo lo que gano, pues nunca voy a tener patrimonio, nunca voy a encontrarme en ese escenario de progreso, ¿sí? De fortalecimiento económico, jamás, porque todo lo que recibo lo consumo y lo consumo. Entonces creería que el consumismo es verdad que dinamiza el mercado, genera oferta, genera demanda, qué sé yo, pero termina afectando la estabilidad económica de las personas, más aún cuando no se tiene un diseño financiero claro. Bueno, las finanzas tienen que ver con la administración del dinero. Por eso las finanzas no puede ser un término muy lejano de nosotros, no puede ser un término o una acción que solamente ejecutan las empresas, los empresarios, las personas de mucho dinero. No, yo diría que quienes deberíamos de hacer conciencia más frente a las finanzas somos las personas de la clase media y media baja, ¿sí? Porque donde nosotros nos descuidemos, pues podemos llegar a una quiebra financiera. Nosotros también nos podemos quebrar financieramente. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de tener muy claro hacia dónde van mis finanzas, la importancia de administrar eficazmente nuestros ingresos. No interesa el monto de los ingresos que tengamos. Si nosotros administramos bien esos ingresos, podemos tener prosperidad financiera, podemos tener riqueza, podemos tener calidad de vida. Bueno, y por último, tenemos la contabilidad. La contabilidad es el mecanismo que deja la evidencia de cómo ejecutamos nosotros nuestras finanzas. ¿Sí? La contabilidad es la prueba, la contabilidad supervisa, la contabilidad es el registro, la contabilidad es la que nos permite al final decir si administramos bien o no administramos bien los recursos que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno. Si tienen alguna inquietud, alguna intervención, alguna oposición frente a lo que yo estoy mencionando, no hay ningún problema. Pueden levantar la manito o dejar su mensaje en el chat que la persona que me está acompañando en la logística de este evento me lo puede hacer saber. Bueno, hablemos en esta oportunidad del objetivo financiero. Todos tenemos un objetivo en la vida.
Todos, absolutamente todos. Y cuando nosotros no tenemos un objetivo, nos perdemos. Ese objetivo hace parte de nuestro proyecto de vida y todos luchamos por alcanzar ese objetivo. Yo diría que uno deja de perseguir los objetivos de ese proyecto de vida cuando ya mi Dios se acuerda de uno. Mientras tanto, uno sigue en la búsqueda de hacer realidad ese proyecto de vida y de cumplir los objetivos allí plasmados. Entonces, hablemos hoy del objetivo financiero. Hay que tener un objetivo financiero. Creería que es obligación en la situación actual que vivimos tener un objetivo financiero. Si nosotros tenemos claro ese objetivo financiero, no tendríamos la necesidad de acudir al gota a gota, de acudir a unos mecanismos que en vez de arreglarnos la vida, o si nos la arreglan en ese momento y después nos complican nuestro existir. Si nosotros tenemos muy claro un objetivo financiero, me atrevería a decir que tenemos calidad de vida. ¿Sí? Hoy en día se nos habla mucho de la calidad de vida, pero la calidad de vida es un conjunto de muchas cosas, ¿sí? Y entre ellas, la estabilidad financiera. Bueno, un objetivo financiero es aquello que yo deseo realizar en mi vida, aquello que yo deseo realizar en el contexto de mis finanzas, aquello a lo cual le apunto todos los días. Uno se levanta y dice, mi objetivo en el día de hoy es este. Obviamente ustedes saben que tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos en ese proyecto de vida están diseñados así. Y dentro de ese proyecto de vida es muy importante tener el objetivo financiero y ese objetivo financiero también será a corto, mediano y largo plazo. Y ese objetivo financiero yo debo de diseñarlo a conciencia, yo debo de diseñarlo en el contexto de estas 4 significaciones. Es decir, ese objetivo financiero debe de ser específico, debe de ser medible, debe de ser alcanzable y debe ser relevante. Entonces vamos a tratar de explicar cada una de esas acciones que componen lo que es un objetivo financiero, ¿verdad? Entonces, un objetivo debe de ser específico. ¿En qué consiste? Yo voy a ahorrar ¿para qué? Yo voy a invertir ¿para qué? Aquí es muy importante no respondernos el por qué, sino respondernos el para qué. ¿Sí? ¿Para qué ahorro? ¿Para qué invierto? ¿Sí? ¿Para qué voy a suprimir estos gastos? ¿Para qué deseo incrementar mis ingresos? Es muy importante en ese diseño del objetivo financiero, en el contexto de que debe de ser específico, sí, dejar la claridad para qué. Y ese para qué, de alguna manera, me va a orientar en qué consiste la acción que voy a realizar. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿para qué les gustaría ahorrar? ¿Para qué les gustaría invertir? ¿Para qué les gustaría dejar de asumir X o Y gasto? ¿O para qué les gustaría incrementar sus ingresos? Si alguno de ustedes quiere participar, le agradezco mucho para que esta charla no se convierta en un monólogo. O puede participar también por un mensajito, o si quiere activar su micrófono, le agradezco. Creo que están un poco tímidos, doña Ruby. Yo creo que si escribimos se nos... Sí, más fácil. Por acá nos responde el señor Carlos Andrés Gómez. Es para tener tranquilidad financiera a través de una suma ahorrada. Sí.
Hay que pensar en el futuro, ¿verdad? Y tener un ahorro, tener una inversión, nos da tranquilidad financiera y eso se repercute en calidad de vida. ¿Qué más? ¿Cuál sería ese para qué? Pues en mi caso, que tengo una empresa en mi casa, lo que tú decías de ponernos metas, yo no he logrado como, o no había logrado, porque eso es como una meta que no se pone, no había logrado como dejar un porcentaje de mis ventas como un ahorro y no tocarlo. Entonces, casi que lo que vendía se me estaba convirtiendo en lo que tú dices en plata de bolsillo, en pagar los gastos básicos que tenemos todos. En el caso mío, por lo menos es la pila, que es la salud y pensión, pagar el celular, la mensualidad del celular, pagar una mensualidad de tarjeta de crédito, que es Ajá. una cosa fija, y me quedaba como para comprar materia prima y una que otra salida, y no me estaba quedando realmente como para tener un ahorro. Entonces, digamos que eso tiene que ver en incrementar las ventas, obviamente en incrementar las ventas y hacer un estudio juicioso Claro. de como de mis costos, de cuánto me vale mi materia prima, que es lo que tú dices, pues hacer como una evaluación juiciosa que la tengo que hacer. Pero gracias a esa meta que dije yo tengo que tener una base y no la puedo tocar, puedo decir en este momento que he aumentado las ventas, gracias a mi Dios mis clientes son ya muy fidelizados y tuve un mes de madres excelente, un mes de mayo que ha sido muy bonito. Uh-huh. Y eso te anima como a seguir adelante y como a decir, bueno, mi meta es esta plata y no la voy a tocar. Es más, Uh-huh. tengo planeado meterla en un CDT, porque Uh-huh. si la dejo en el banco, si la dejo en el banco es una plata que, no, ahí la tengo, es una plata que puedo disponer de ella. No, o sea, es una plata que la voy a dejar como una meta, es mi monto empresarial, o sea, es mi aporte empresarial, es digamos, mi capital, porque no tengo capital, yo vivo con mis papás y pues yo estoy en una zona de confort, digámoslo así, todavía no he salido de casa, pero creo que dentro de poco pues ya podré salir de casa y montar mi local, pero a eso apunto. Y a lo que tú dices, como tener unas metas y uno decir, oiga, pues sí, tengo que empezar a tener ese capital. Y estoy muy contenta porque creo que lo estoy logrando, creo que sí lo voy a hacer. Y lo voy a meter en un CDT para amarrar la plata, porque Sí, es de la única manera que está ahí y no la puedo tocar. que no la puedo. Pero Y mire que no, o sea, como que no es mía, como que esa plata no sí, es mía. Como que está en una alcancía, pero pues obviamente no meterla en una alcancía, pero sí en un CDT. sí. Esa es la meta, esa es la Pero mire meta, que tú lo tienes muy claro, ¿sí? sí. Y creo que en tu intervención has dado respuesta a esos cuatro interrogantes de para qué. Mire, ¿para qué voy a ahorrar? Yo voy a ahorrar porque necesito, por ejemplo, independizarme, tener vida propia, salir de esa zona de confort. Mire, usted ya tiene el claro para qué voy a ahorrar. También tiene claro para qué voy a incrementar las ventas, ¿sí? Usted lo tiene claro. Usted también tiene claro para qué debo de reducir algunos gastos, quizás para alcanzar ese otro objetivo que es tener independencia en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando el objetivo financiero se enmarca dentro de un para qué, ¿sí? Y uno introyecta ese para qué y se conecta con ese para qué y todos los días trabaja en función de ese para qué, pues Sí. yo creo que se logra ese objetivo financiero del cual estamos hablando. Y visualizar cómo me siento, visualizar, bueno, este mes tengo que vender tanto, este mes tengo que ganarle al año pasado, al mes del año pasado, lo tengo que lograr, me voy a acercar. Es como un reto,
como llama como a tus clientes, ay, aquí estoy, y te llaman y esto se mueve y pues esto ha sido para mí, esto ha sido muy bacano, pues realmente creo que lo estoy logrando. Sí, así es. Y creo que cuando uno ya hace conciencia financiera, es mucho más fácil alcanzar ese objetivo financiero. Quisiera también preguntarle si alguno de ustedes quiere participar, ¿para qué yo reduciría gastos? Ustedes en su cotidianidad, ¿para qué les gustaría reducir gastos? Doña Rubí, hay varias respuestas antes de esta pregunta de varios Ya se asociados. animaron, qué bien. Sí, Diana Hernández nos dice, buenas tardes, para aportar al proyecto recreativo de mi familia, salir con tranquilidad, disfrutar y conocer. Doña Ese me Gladys gusta. Rodríguez, sí, muy bonito. Doña Gladys Sí. Rodríguez dice, para solucionar imprevistos que se puedan presentar en mi familia. Ajá. Y doña Diana Hernández agrega que para el proyecto educativo de mis hijos. Sí. Yo no sé si ustedes han experimentado que cuando yo tengo un para qué, lo hago con gusto, lo hago convencida, me agrada hacerlo, pero cuando no hay un para qué claro, cuando no hay un objetivo claro, es mucho más difícil. Creería que esa intervención que lees, no, yo quiero ahorrar para compartir, para tener recreación con mi familia. Yo creo que si usted tiene que reducir algún gasto para que se dé ese objetivo, usted lo va a hacer con todo el gusto, con todo el amor, no importa el sacrificio. También escuchaba cuando decían para el estudio de mis hijos. Si yo tengo que dejar de comprar zapatos, tengo que dejar de irme a pasear, tengo para ahorrar, para educar a mi hijo, mi hija, lo hago con todo el amor, con toda la convicción. Entonces, miren lo importante si ustedes quieren empezar a ahorrar, tener el objetivo y responderse con claridad el para qué. Si no hay un para qué, de verdad esto va a ser muy difícil. El para qué hace parte del camino, ¿sí? Que nos permite alcanzar la meta. Yo diría que cuando uno en vez de responderse el para qué, se responde el por qué, en vez de dar un paso hacia adelante, da dos pasos hacia atrás. Yo creo que el por qué frustra. Entonces, ¿por qué debes ahorrar? No porque de pronto nos va a llegar una situación difícil, porque ni sé qué. No, el para qué es más motivante, el para qué nos permite alcanzar ese sueño que hemos diseñado cuando redactamos un objetivo financiero. Perfecto. ¿Para qué dejamos de gastar? Yo diría que nosotros deberíamos de dejar de gastar no solamente para lograr el objetivo, sino porque es una forma de autorregularnos, para crecer en nuestra vida espiritual, para dejar a un lado el materialismo, el consumismo, ¿sí? Para ser más libres, ¿sí? Para ser más auténticos. A veces pienso que tanto consumismo hace que perdamos nuestra identidad, hace que perdamos lo que en realidad somos. Cuando uno ve a las chicas muy jóvenes, ellas, que su objetivo financiero, pues yo no voy a entrar en juicios de valor, es ahorrar para una operación estética. Uno diría que de alguna manera al final puede terminar, sí o no, es muy subjetiva esta opinión, perdiendo su identidad, ¿sí? Y cuando uno empieza a que su personalidad responda a los estereotipos que pone la sociedad, y ese se convierte en mi motivador de ahorro, pues como dije hace un momento, no quiero hacer juicios de valor, pero complicado, ¿verdad?
Pero cuando uno logra tener muy claro hacia dónde va, utiliza el objetivo financiero para dejar de consumir con el ánimo de madurar, con el ánimo de fortalecer la identidad, con el ánimo de no apostarle, no entrar en el juego del capitalismo. Acuérdense que hay capitalismo salvaje y hay el capitalismo que nos permite el crecimiento económico. Yo con el que no estoy de acuerdo es con el salvaje. Con el otro me parece que es el dinamismo que se necesita en la economía. Bueno, en fin, entonces yo creo que ese primer objetivo financiero nos ha quedado claro, que es tener ser muy puntuales en el para qué. Bueno, el segundo elemento, la segunda acción es que sea medible. ¿Cuánto? Dígame cuánto. Para usted poder educar a sus hijos, necesita mínimo tener 100 pesos en el banco, pues para darles educación con calidad, ¿sí? Bueno, tengo 20 años, 10 años, 15 años, ¿cómo va a ser este ahorro? Póngale valor, cuantifíquelo, porque si no lo cuantifica, pues tampoco estamos haciendo nada. Ah, yo voy a ahorrar para tal cosa, sí, pero ¿cuánto? ¿Sí? Tiene que ser medible. Yo voy a ahorrar en 10 años 20 millones de pesos. ¿Sí? Yo voy a ahorrar en 5 años tanto. Y ahí es donde les hacía la pregunta anterior, ¿para qué debo de incrementar mis ingresos? Pues yo debo de incrementar mis ingresos para lograr mi objetivo financiero. Yo debo de dejar de gastar para lograr mi objetivo financiero. Si yo dejo de consumir X o Y producto que no, o bien que no es necesario, pues voy a lograr alcanzar ese objetivo financiero que está cuantificado en tal valor, no sé, 5, 10 millones de pesos. Ahora sí, ese objetivo financiero debe ser alcanzable. Yo no puedo pretender alcanzar un objetivo financiero si no es coherente con mi realidad financiera. Sí, entonces mire lo interesante de hacer el análisis al objetivo financiero. Tiene que tener un fin muy claro, ¿verdad? Tiene que ser cuantificable y tiene que ser coherente. Yo no puedo pretender en un año decir que voy a ahorrar 100 millones de pesos. Cuando yo reviso las fuentes de mis ingresos, reviso mi presupuesto y por ningún lado da. Esto no es mágico. Esto no es mágico. Esto depende de su organización, esto depende de su disciplina, esto depende de su convencimiento que es importante ahorrar, que es importante no jugarle al consumismo, que es importante fortalecer su situación financiera, que es importante generar riqueza. Esto no es mágico, ¿sí? Y por último, no, me faltan dos, pero ahí solamente salió uno, un cuarto, hay un quinto también. Bueno, tiene que ser relevante. ¿Qué tan importante es en mi proyecto de vida? Tiene que ver mucho con lo de lo que el objetivo debe ser específico, tiene que ver muchísimo también con esa relevancia. ¿Qué tan importante es esto en mi vida? Hay unos ahorros que son muy difíciles de hacer y confieso aquí una infidencia. Sin darme cuenta, anduve 3 meses sin el SOAP. Y entonces obviamente ahorita me llegaron todas las fotomultas y entonces ese tendría que hacer parte de uno de mis objetivos de que sea como sea hay que pagar eso. Y entonces uno dice, no, este ahorro no es nada relevante en mi proyecto de vida. Este ahorro nada tiene que ver, pues, es que uno diría que ni ahorro es, ¿no?
este sacrificio económico que voy a hacer no me va a contribuir a mí para nada. Bueno, sí, me va a quitar un lío de encima, pero hay unos ahorros, unos pagos que uno hace que de verdad no son relevantes para uno. Por decir algo, algunas cuotas, los mismos impuestos, ¿por qué no decirlo? En la presentación que hacían, y creo que ya varios de ustedes me conocen, pues mi área de formación y de experticia en la parte tributaria. Uno diría que si se manejaran de forma transparente los impuestos, pues uno se sentiría feliz pagándoles porque es contribuir al desarrollo del país. Y sobre todo es la forma en que se redistribuye la riqueza con el ánimo de que todos los colombianos vivamos dignamente. Yo creo que si los colombianos de algo nos debemos de sentir orgullosos y nos identificamos es que somos muy solidarios, muy solidarios. Entonces uno diría, ¿qué mejor forma de ser solidarios que contribuir a través de los impuestos para que el Estado a través del gobierno llegue a esos lugares más vulnerables? Pero resulta que en Colombia eso no se da. Y cuando yo hablo de planeación tributaria, les comento a quienes me escuchan de que usted mensualmente tiene que hacer un ahorro y que uno de sus objetivos financieros debería de ser la parte tributaria para que ahorita en agosto no le vaya a dar un infarto ni le vaya a tocar ir a pedir un crédito y mucho menos ir donde un gota a gota, ¿sí? Para tener el recurso e ir a pagar la obligación de contribuir con el Estado. Entonces uno también diría que dentro de esos objetivos está ese, mi responsabilidad como ciudadano de contribuir al financiamiento del Estado. Pero muchas veces, por lo que vive el país, por esa coyuntura corrupta que en este momento estamos experimentando y viviendo todos, pues uno diría que tener que ahorrar para pagar impuestos con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, pues no sería lo ideal, ¿verdad? Pero hay otro tipo de ahorros que son muy gratificantes, hay otro tipo de sacrificios que uno hace que de verdad, como lo he venido repitiendo durante toda esta charla, nos generan calidad de vida, nos generan satisfacción, nos generan felicidad, nos hacen sentir de que valió la pena ese esfuerzo, de que valió la pena ese sacrificio, ¿sí? Lo volvería a hacer, ¿sí? Nos dio tranquilidad, nos dio paz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros, lastimosamente, los impuestos que no nos generan esa satisfacción, ¿verdad? Bueno, y como un quinto debemos de tener en cuenta cuando diseñamos el objetivo financiero, el tiempo. Usted no se la va a pasar ahorrando toda la vida en función de, no. Si yo lo hago en función del paseo familiar, pues van a ser 2 años. Si yo lo hago en función de la educación de mis hijos, va a ser en 10 años, no sé. Si yo lo hago en función de adquirir vivienda, va a ser en este tiempo. Póngale un tiempo. Porque si usted no pone un tiempo, usted no puede diseñar indicadores. Lo logré, no lo logré. Eso es bastante importante. Estas estrategias no solamente deben de darse en el sector empresarial. En el sector empresarial a final de año, comienzo del siguiente, nos están midiendo los indicadores. Mire, usted dijo que iba a tener una rentabilidad de tanto. Mire, usted dijo que sus inversiones iban a tener una devolución de tanto, ¿sí? Eso no solamente es para el sector empresarial, eso también lo es para nuestras finanzas personales. Mire, usted planteó, sí, un objetivo de que usted iba a ahorrar en el término de un año 10 millones de pesos. Vamos a revisar y solamente tuvo 5. ¿Qué pasó? Y si usted es una persona responsable, si usted es una persona consciente, si usted es una persona con carácter, con disciplina, pues ahí mismo va a aplicar los correctivos.
Yo diría que cuando nosotros no somos disciplinados, cuando nosotros no somos responsables, pues llegamos a esas crisis tan horribles en la parte financiera. Cuando nosotros no tenemos carácter y nos dejamos convencer de todo este mundo consumista, pues en realidad nosotros nunca vamos a llegar a un equilibrio financiero, nunca vamos a llegar al ahorro. Siempre nos vamos a ver abocados a situaciones bastante complejas en la parte financiera. Entonces, quiero contextualizar finalmente esta diapositiva como reforzando de que es importante, depende, no sujeta al monto de ingresos que usted tenga, sino a su proyecto de vida. Usted debe de diseñar un objetivo financiero que debe de ser específico, debe de relacionar el para qué, en qué consiste, debe de ser medible, póngale un valor, debe de ser alcanzable porque va en coherencia con su situación financiera, su realidad financiera, debe de ser relevante porque está en esa cadena de valor en su vida y debe de ser temporal porque yo le asigno un tiempo, 5 años, 10 años, qué sé yo. ¿Alguna intervención que ustedes quieran hacer frente al objetivo financiero? ¿Alguna experiencia que nos quieran contar? Porque muchas veces uno dice, no, es que hablarlo, eso dicen los libros, eso lo dicen las conferencias, pero no sé si alguno de ustedes nos pueda compartir alguna experiencia de la realidad de haber diseñado un objetivo financiero y que usted logró lo que planteó en ese objetivo financiero. Si alguien nos quiere compartir. Si alguno desea activar en este momento el micrófono para compartir su experiencia, lo puede hacer en este momento. Doña Rubí, hay una pregunta en el chat de la plataforma, pero si usted prefiere lo hacemos en este momento o al final ya de esta capacitación. Si quiere lo hacemos al final. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien nos quiere compartir ese logro a través de haber diseñado el objetivo financiero? Yo quisiera decir algo, mi nombre es Dora Luz Zuluaga. Doña Dora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me parece muy interesante la charla, muy necesaria. Y quería corroborar lo que usted dice. Si no nos ponemos objetivos a un tiempo limitado, nunca vamos a lograr nada, porque para poder llegar a los objetivos que nos planteemos en nuestra vida, tenemos que tener un tiempo determinado para todo. Así es. Ese tiempo determinado que nosotros estimamos es lo que nos va a decir, tiene objetivos, ha logrado esto, ha logrado aquello, y puede satisfacer sus deseos cualquiera que sea, ya sea comprar casa, ya sea salir con la familia, ya sea. Pero pienso yo que eso es bien importante y muchas gracias. A usted por participar. Quiero también comentarles, es bueno traer esas experiencias de los objetivos. Yo me puse un objetivo y era irnos a Europa. Irnos a Europa sin tocar los ahorros que ya se tenían. Sin tocarlos. Porque si voy a los... No, eso es aparte. Y fue una experiencia muy bonita. Demoramos 2 años en hacerlo. Y es de conciencia. Es decir, tengo este dinero extra, me pudiera gastar en ropa, en almorzar, pero no, yo tengo un objetivo que cumplir y tiene un tiempo y lo tengo que alcanzar, entonces lo ahorro y eso al final me va a representar lo que vengo insistiendo, calidad de vida. Sí, y así debemos de diseñar objetivos que nos motiven. Yo creo que los objetivos deben de tener un sexto componente que no está aquí. Deben de ser motivacionales. Si ese objetivo financiero no es motivacional, muy difícilmente se va a alcanzar. La ilusión de ver sus hijos
profesionales, la ilusión de tener una casa propia, la ilusión de saber que pase lo que pase, nosotros tenemos ahí unos ahorros, la ilusión de incrementar el tamaño de mi negocio. Entonces, un sexto componente que no está ahí, lo motivacional. Es bastante importante. Motívese, ¿sí? Para poder dar el ahorro, ¿verdad? Bueno, y ya como para ir cerrando, hay unos enemigos de todo lo que hemos dicho. Que si usted no tiene claro su objetivo financiero, que si usted no tiene claro hacia dónde va su meta, que si usted no está convencido de que es importante, que es una prioridad en su vida, ese objetivo financiero, pues muy fácilmente va a sucumbir a estas tentaciones. Yo no sé si ustedes han oído hablar de los gastos hormiga, los gastos vampiro y los gastos fantasmas. Son términos que poco a poco se han ido acuñando cada vez más en las finanzas personales. Bueno, creo que todos hemos escuchado en este escenario y en algunos otros los gastos hormiga. Los gastos hormiga son gastos pequeñitos que a veces, sin darnos cuenta, incurrimos sistemáticamente en ellos y terminan convirtiéndose en una necesidad. Nosotros los convertimos en una necesidad, no porque sean una necesidad. Por decir algo, en la cotidianidad, no, es que después de almuerzo hay que comerse un dulce, una chocolatina, no sé qué. Y lo peor, que el cuerpo ya se lo pide. Y usted tiene que irlo a comprar. Usted mismo creó esa necesidad, porque sabemos que biológicamente el cuerpo sí necesita de unos nutrientes, pero no precisamente así. No es que yo a las 2 de la tarde tengo que tomarme un tinto, si yo no me tomo ese tinto a las 2 en la tarde. Eso se lo inventó usted. Y si usted suma y en una charla anterior hicimos la suma de los gastos hormigas y eso nos dio un mundo de plata. Supongamos que usted se gaste 3,000 pesos diarios en los gastos hormiga, que eso es muy poquito, como la inflación hoy en día alborotó los precios. Usted con 3,000 pesos lo único que se está tomando es un tinto, y usted dirá, ¿qué es un tinto? Y de pronto un dulcecito ahí, no sé, esos son 3,000 pesos. 3 por 3, 9, serían 90,000 pesos mensuales. Multiplique eso por 12. Eso da millón y punto. Y así sucesivamente, por eso se llaman gastos hormigas, son pequeñitos, usted no lo ve, pero están ahí afectando sus ingresos y afectando ese objetivo financiero si usted no tiene carácter, si usted no es responsable, si usted no es disciplinado. Bueno, ahora sí vienen los gastos fantasma, perdón, los gastos vampiros, aquí los tengo, la figurita del gasto vampiro. Hay estudios que dicen que el gasto vampiro representa el 30% de su salario. Hay estudios que lo dicen. Es decir, que de 100 pesos que yo me gasto, 30 se fueron en gastos innecesarios. Porque los gastos hormigas son pequeñitos, están ahí, están ahí. En cambio, los gastos fantasmas son más grandes, impactan más. Por ejemplo, cuando usted va al cajero electrónico, ¿sí? Yo no sé si lee o no lee, pero ahí le dicen cuando usted va a retirar, le dice que pague un seguro. Que uno dice, bueno, ¿y el seguro? ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted
adquiere una suscripción y nunca lee el material con el cual se suscribió. Por ejemplo, cuando a usted y sobre todo a las mujeres se nos ha metido que debemos por ejemplo, el gasto de las cejas, el gasto de las pestañas. Mire, hay veces, y ese es el mecanismo del neuromarketing. Venga, yo se lo hago gratis. Es que esa estrategia no solamente funciona en las drogas. Acuérdense cómo una persona ingresa a las drogas. Una persona ingresa a las drogas por la degustación. Venga, le regalo. A nosotras las mujeres, venga, le regalo un tratamiento de cejas, un tratamiento de pestañas, qué sé yo. Los hombres, ¿por qué no? También les pueden estar regalando algún otro producto. Y entonces usted se ve al espejo y se ve muy bello. Cuando se diluye ese efecto, se ve horrible. Entonces usted ya se cree la necesidad. Y es más, yo conozco a las personas que no pueden salir a la calle si no se han puesto sus cejas no se han puesto sus pestañas, no se han hecho delinear sus cejas, y eso se volvió un gastico porque yo ya hice el estudio. El retoque de eso vale 80,000 pesos mensuales. 80 por 12, ¿cuánto es? 800, 960,000, si la memoria no me falla. 960,000 más el millón impunte, los gastos hormigas, ya vamos en 2 millones de pesos. Y siga por ahí. ¿Sí? Bueno, y ahora sí vienen los gastos fantasma. Los gastos fantasmas están ahí y usted no se ha dado cuenta. ¿Sí? Y a veces son estrategia de las empresas. Y entonces le dicen a usted, ingrese a esta página y descargue gratuitamente, pero usted no ve de pronto lo que sigue más adelante, que le pueden estar cobrando en su factura costos adicionales. Cuando menos se dio cuenta, usted incurrió en esos gastos fantasma. Hay otros gastos fantasmas que de alguna manera pueden confundirse también con los gastos vampiro, pero en fin, todos son gastos que nos hacen daño, y es aquellos gastos que usted termina pagando sin haberlos disfrutado. Entonces usted terminó pagando una cuenta de servicios porque deja los bombillos prendidos, porque deja el agua goteándose, terminó pagando una factura y usted no disfrutó de ese gasto. Y así sucesivamente, una cantidad de gastos que nosotros no hemos hecho conciencia, y hay estudios que, sobre todo en el caso de los gastos vampiros, nos dice que son el 30% del salario. Si yo me gano 3 millones de pesos, el 30% de eso, ¿cuánto viene siendo? 900,000 pesos. Me disculpan si me equivoco en la operación mental. 900,000 pesos por 12, eso es mucha plata. Entonces, la idea de estos encuentros que hacemos es que hagamos conciencia. Muchas veces nosotros no hacemos conciencia y pasamos desapercibidos en todos estos gastos, ni nos damos cuenta y nos parece que son normales. Mire, otro gasto que está ahí es un gasto vampiro, las cuotas de las tarjetas de crédito. Es más, el banco le dice a usted como una estrategia, acuérdese que ellos... nosotros vamos yendo y ellos ya van de regreso, ¿verdad? Entonces el banco le dice 6 meses sin cuota de manejo. Pero en el 7º ya le están cobrando, en el 8 ya le están cobrando, en el 9 ya le están cobrando. Si usted no se da cuenta, mire ese gasto. Y el banco le dice, no, ¿por qué no vino aquí a renovar? Yo le dije que eran 6 meses, pero que eran renovables. Lo mismo con los servicios públicos, por Dios, qué estrategia. 6 meses, descuento del 20%. Listo, llegaron los 6 meses y usted pasó, sigue pagando, y después cuando se da cuenta, lo digo porque me pasó a mí,
La cuenta ya iba en 120 y yo, ¿cómo así que 120 mensuales? Y esto no era 80.000 pesos. ¿Y en qué? Ah, no, es que usted no llamó y nosotros le dijimos que ese descuento que usted tenía era por 6 meses renovables. Como usted no llamó a renovable, entonces se quedó con la tarifa completa. Entonces yo creo que por más de que nuestro trabajo nos absorba, pues le debemos de sacar un rato a las finanzas. Y qué bueno que ustedes repercutan eso en sus hijos, en los jóvenes, ¿sí? En los niños. ¿Sí? Porque debemos tener la cultura del ahorro, debemos de introyectar en nuestro quehacer cotidiano las finanzas personales. Eso no es solo de las empresas, no es solo del sector público. Eso tiene que ver con mi calidad de vida. Yo quiero vivir feliz, aparte de vivir con paz espiritual, paz interior. Pues yo también necesito vivir en estabilidad económica. Yo creo que una de las situaciones difíciles, aparte de otras, tiene que ver con la situación financiera. Imagínense en qué grado de desesperación estará una persona que vaya y se endeude al 20% como lo hacen los gota a gota. ¿En qué grado de desespero estará? Hay situaciones, como lo dije al inicio de la charla, que no tienen que ver con esa administración eficiente del recurso, sino que yo son mismas de la situación política, social que vive el país, que es el desempleo. Y que hay desempleo y no hay mecanismos de poder darle otras alternativas a esta persona. Y el sector financiero, como lo dije, está es para apalancar y está para generar liquidez. Por eso es que cuando usted va a un banco tiene que presentar estados financieros, flujo de caja, declaración de renta, y si usted tiene solvencia y sus indicadores financieros son buenos, le prestamos. O si no, no. Porque los bancos son un negocio. ¿Listo? Entonces pueden conducir a una persona a ir a los gota a gota, pero yo diría, insisto, que si uno tiene bien organizadas sus finanzas, si uno sabe que tiene contrato a término fijo y que se nos va a acabar tal mes y que de ahí demoramos no sé cuántos meses para volverlo a conseguir, pues yo debo de hacer planeación financiera. Sí, yo debo de ahorrar. Yo debo de tener para los momentos, los días oscuros, como dicen por ahí, ¿sí? Pero todo eso que es conciencia, todo eso que es cultura, todo eso que es formación, ¿sí? Todo esto que es disciplina, todo esto que es responsabilidad, ¿en torno a qué? A la parte financiera. Bueno, ahora sí les escucho todas sus preguntas si desean intervenir. Doña Rui, muchísimas gracias. De verdad que hemos aprendido muchísimo y me incluyo porque es un tema bastante interesante que nos sirve para el día a día y, por supuesto, para cumplir tantos objetivos y sueños que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, tenemos un par de preguntas en el chat. Vamos a leer primero la de Diana Hernández, las que están en el chat, y vamos a dar paso a los que quieran participar, por favor, para levantar la mano. Muchas gracias. Diana Hernández nos pregunta: ¿cómo competir con la estrategia financiera versus la inflación, el aumento de costos en el mercado y en el neuromarketing? Qué pregunta tan difícil de responder, porque es que yo estoy intentándome responderla. Bueno, yo primero que les aconsejo es, por favor, no vayan a tocar sus ahorros, por más de que la inflación nos esté golpeando muy duro. No vayan a tocar sus ahorros, porque puede ser también una estrategia que nos esté obligando a tocar los ahorros. Y permítame, por favor, hablarlo desde mi experiencia personal, porque creo que cuando uno ha vivenciado las cosas y conoce del tema, pues puede hablar con propiedad, ¿sí? Este año nos incrementaron el salario y nos incrementaron en un buen porcentaje, aparte de eso que el escalafón y todo eso, yo me dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya se ha reducido muchísimo las compras, pero tampoco. Y lo claro que tengo en estos momentos es no toque los ahorros, no se le vaya a ocurrir vender sus activos, no vaya a destruir el patrimonio, no le juegue a esta dinámica del
de la inflación. Tratemos de sostenernos con los vientos tan fuertes, pero ahí, y empiece nuevamente a revisar sus costos fijos y sus costos variables. Empiece nuevamente a hacer su presupuesto, parta de cero otra vez y empiece a sacrificar. Bueno, íbamos a comer por fuera 2 veces al mes, listo, entonces una. Íbamos, no sé qué, empiece a reducir. Empiece a dejar de ser martillero. Ah, no. Empiece a ir a cotizar. A veces por comodidad vamos siempre a un lugar. Ah, no, yo tengo que ir al Éxito a comprar. No, sacrifique la comodidad. La comodidad cuesta mucho, mucho. Cuando a usted le traen un domicilio, usted es muy cómodo y eso, pero eso cuesta. Sacrifique la comodidad. Sacrifique aquellas cosas que su cerebro por el neuromarketing le ha hecho creer que son necesarias, pero no son necesarias. Por ejemplo, cambiar de celular. ¿Sí? Entonces o cambiar cualquier inmueble, que la sala, que no sé qué. No le juegue a eso. Yo diría que si nosotros hacemos conciencia, podemos salir de este momento de inflación que nos está dando muy duro. Reemplace alimentos. Otra situación, antes de mercar, revise su nevera. Ay, esto tengo. Revise la cena, sí, esto tengo. Si se puede ir a pie a su trabajo, pues váyase a pie. Si le sale más barato irse en bus, pues váyase en bus. Sacrifique comodidad. De esta pregunta que me hacen, creo que yo misma me estoy autorrespondiendo y haciendo conciencia. 2 cosas. Primero, no vaya a tocar su patrimonio, no vaya a tocar sus ingresos, no se vaya a endeudar. No es el momento para endeudarse para satisfacer estos efectos de la inflación. Y segundo, sacrifique comodidad. Mire, hoy este mundo consumista ya nos vende dizque la cebolla larga picada, la alberja desgranada, la zanahoria picada. No, sacrifique comodidad, sacrifique comodidad. Y yo creo sacrifique marcas, sacrifique estatus. Mire que yo no le estoy diciendo que sacrifique su calidad de vida, no. Esas cosas efímeras que nosotros las convertimos en necesidad. Y yo creo que salimos avantes de esta situación de la inflación, porque la inflación nos está pegando muy, muy, muy duro. Yo nunca había sentido los fenómenos de la inflación como los estoy sintiendo ahora. ¿Alguna otra pregunta? Yo espero haber dado respuesta a lo que me preguntaron. Muchas gracias, doña Ruby. Incluso doña Diana nos dijo que ya la pregunta que había realizado había sido respondida por usted, pero muchas gracias. Bueno, por acá doña Diana Hernando levantó la mano. Adelante, doña Diana. Muchísimas gracias, doña Ruby. No, muchísimas gracias por la conferencia, me parece muy importante porque el asunto financiero personal pues implica o tiene grandes implicaciones en la calidad de vida, como lo dijo usted al principio. Yo hice la pregunta y luego dije que de alguna manera ya tenía la respuesta, pero muy rico que me la amplió, porque yo pienso que en todo este proceso y estos objetivos financieros, lo más difícil es aprender a decir no. Ay, sí. No toco mis ahorros que son para No. de pronto el estudio de mi hijo, pero constantemente me ofrecen que vámonos a pasear, que vámonos al mejor restaurante, que vámonos a rumbear, y eso tiene unas implicaciones de gasto. Entonces uno a veces tiene que decir no, o cambiar unas cosas por otra, como la propuesta pues que usted nos estaba haciendo. No compro la cebolla picada, sino que la pico yo y me ahorro un dinerito. Muchísimas gracias, doña Ruth. Es con mucho gusto. Por ahí alcancé a leer que dijo que renunciamos a nuestro sueño de millonario. Yo por el contrario pienso que no. Ese sueño no hay que renunciar.
porque yo creo que si superamos estos momentos, estos vientos tan fuertes, podemos seguir pensando en que vamos a obtener la riqueza, ser rico no es malo. Yo no sé por qué satanizamos la riqueza. Si uno con su esfuerzo ha logrado tener riqueza, prosperidad, ¿por qué no pensar en ello? Qué rico fuera que nosotros a los 50, 60 años no estuviéramos esperando las pensiones que bien oscuras que están, y nosotros digamos, no, nosotros tenemos estabilidad financiera, nosotros tenemos un patrimonio, una riqueza, unos milloncitos por ahí bien invertidos que me permiten ir a descansar, jubilarme no dependiendo de los lineamientos del gobierno, sino jubilarme desde mi esfuerzo, ¿por qué no? Desde mi disciplina. ¿Sí? Desde haber diseñado responsablemente mi futuro financiero. Eso me parece muy interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? En el chat no tenemos otra pregunta, doña Ruby. De pronto alguien más desea preguntarle, aprovechar este espacio que tienen para ustedes. No les dé pena. Doña Ruby está justamente para resolver todas sus inquietudes. Yo quiero aportar algo porque usted lo acaba de mencionar, pensiones. Si a nosotros realmente desde que iniciamos una labor nos enseñaran esa parte financiera y ahorrar una parte, porque es que lo más caótico de uno pensionarse es que ya no va a tener cesantías, no va a tener vacaciones. Si a uno le enseñaran esa disciplina de hacer un colchoncito para ajustar eso que no nos va a llegar cuando tengamos, porque yo en la cooperativa lo veo angustiado cuando la gente salió jubilada, es que no me alcanzó. Por ahí veo a Dora Luz Zuluaga cuando llegó a Estados Unidos, Dora Luz. Dora Luz, ¿cuándo llegó a Estados Unidos? No he llegado, estoy en Estados Unidos oyendo esa conferencia tan interesante. Ah, bueno, me alegra mucho. De verdad que los que están laborando, empezando a laborar, empiezan a hacer un colchoncito. Si me aumentaron el 7%, ahorremos 2%. Eso es lo que yo le digo a los asociados y a los colaboradores de la cooperativa, porque nosotros tenemos que aprender a tener unos colchones, no esperar que el gobierno nos va a dar todo, y sabemos que las pensiones es una parte de ese salario que nos ganamos. Y que por mucho que nos ganemos la pensión con el salario del 89, el 90 o el 65, lo que queramos, tenemos nosotros también de nuestro bolsillo hacer un ahorro. Sí, señor. Y meterle un CDT en la cooperativa. Sí. Y otra cosa que les quería comentar a propósito del comentario de la señora Luzalena es que cuando nosotros diseñemos el ahorro hay que hacerlo de primero, no después, no con lo que lo sobra, sino arranque. Yo me gano 3 millones de pesos y lo primero que voy a diseñar es el ahorro. Voy a ahorrar 100,000 pesos y de ahí empiece a gastar. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer lo contrario. Primero gasto todo y si sobra, ahorro. Cuando yo tengo un objetivo financiero muy claro, como lo acabamos de ver, lo primero que yo hago es cumplir con ese objetivo, cumplir con esa meta y de ahí sí. Quizás a veces no logramos esos objetivos porque la estrategia es a la inversa. Primero gastamos y si sobró bien y si no también no. Invertamos la estrategia. ¿Alguna otra? Sí, yo quería, o sea, anteriormente habías preguntado si alguien tenía como una experiencia que había tenido de los objetivos y yo la quiero comentar. No importa, hace más de 32 años, pero me puedo dar el lujo de decir lo que lo logré. Cuando yo me casé, yo le decía a mi esposo que yo no quería tener hijos hasta que no tuviera una casa que dejarle a ellos. Entonces, yo le decía, si apenas tengamos la casa, tengo el hijo. A los 3 años ya teníamos la casa y a los 4 años nació mi hija. Entonces, o sea, es cuestión de empeñarse, de tener, como decía usted, una ilusión, un deseo, apasionarse uno con lo que uno verdaderamente quiere. Así es. Así es. La pasión, la motivación permite que logremos esos objetivos. Me gustó mucho la pregunta de cómo superar esta situación de inflación tan difícil, porque creo que yo a mí misma me di como la respuesta que andaba buscando, porque me sentí presionada a responder la pregunta. Entonces me gustan mucho esos espacios donde uno como orientador se siente presionado y termina respondiéndose a uno mismo lo que quizás
no sé, por tranquilo que sé yo, no se ha respondido, pero la invitación a eso, ¿no? Quiero reiterarlo para finalizar, que este periodo tan difícil que estamos viviendo, tan incierto que estamos viviendo, donde no sabemos cómo vaya a continuar la situación económica, política y social que estamos viviendo, es cuando más tenemos que estar firmes, firmes en nuestros sueños, firmes en ejecutar nuestro proyecto, firmes en el alcanzar lo que nos hemos propuesto, que nada de lo que está pasando, que ninguna externalidad negativa de lo que está sucediendo nos afecte, ¿verdad? Y que por el contrario llueva o truene, nosotros ahí nos vamos a mantener. Nosotros no podemos seguir la corriente de donde quizás nos quieren sumir para crear inestabilidad. No, nosotros debemos de permanecer firmes. Llueve o truene, aquí estamos firmes con nuestros propósitos, firmes con nuestros sueños, firmes con todos nuestros objetivos porque los vamos a alcanzar. Que no dependamos de ese sistema, sino que en lo posible nos volvamos autosuficientes, no egoístas, pero sí autosuficientes en alcanzar mucho de lo que nos hemos propuesto. Doña Ruby, muchísimas gracias. Sabias preguntas. Creo que hoy todos hemos aprendido bastante. Me incluyo porque hoy realmente me voy muy contenta con este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces damos por finalizado el día de hoy esta charla. Antes de que hoy nuestros asociados y sus familias se retiren, recuerden por favor llenar nuestra encuesta de satisfacción. Esto nos permite generar otros espacios enriquecedores como estos y por supuesto mejorar todos estos procesos. Entonces los invitamos para que por favor no se vayan sin llenar la encuesta, no les va a tomar más de 1 minuto. También queremos invitarlos a las próximas capacitaciones y charlas. Desde ya, prográmense, 9 de junio, 5 de la tarde, vamos a tener una charla con una psicóloga estupenda. Vamos a hablar sobre manejo del estrés y la ansiedad, muy importante en estos tiempos. Así es. A doña Ruby, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en este espacio y como muchos otros en los que nos ha acompañado, porque ella lo sabe, es de la casa. ¿Cierto? Sí, muchas gracias por ese voto de y a confianza. todos los asociados, sus familias, amigos que nos han acompañado en esta tarde, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos hasta esta hora, que tengan una feliz noche. A todos, gracias por acompañarnos. Una situación final de la importancia de esa charla en junio, ojalá yo me permitieran el ingreso, porque mire, nos han hecho creer que una forma de calmar los nervios y el estrés es gastando. Y nos hemos creído ese cuento. Y muchas personas calman sus nervios gastando. El problema del estrés se ha querido solucionar vendiéndonos la falsa idea de que debemos de ir al cine, ir al gimnasio, comer saludable. ¿Qué es comer saludable? Eso creo que hay que entrarlo a revisar. Tienes que tener Netflix porque tienes que terminar de trabajar, entonces para ¿cómo se dice? Hay una palabra, no la recuerdo, ay no, se me fue, como para calmar ese agobio que a veces tenemos en el trabajo. Entonces, eso, para relajarse. Entonces, mire, métase a clases de yoga, mire, no sé qué. Cuando yo creo que si nosotros ponemos desde nuestra fuerza de voluntad, nuestro autocontrol, logramos solucionar muchas cosas. Entonces, muy interesante esa charla porque de alguna u de otra manera se conecta con todo esto que hemos venido hablando. Así es, doña Rubén, muchísimas gracias. ¿Pronto alguna apreciación final de algún asociado? Ay, sí, vea, distensionarse. Gracias, Carlos Andrés, por la palabra. Es así, distensionarse. Muchísimas gracias, doña Rubia, a los asociados por este importante momento que vivimos. A doña Luz Helena, la gerente de la Cooperativa Universitaria Bolivariana, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo también quedo feliz con este encuentro. Entonces nos vemos la próxima vez, que será el 9 de junio. Los esperamos. Próximamente en sus correos, en sus celulares, les llegará la maravillosa invitación. Y por supuesto, doña Ruby, muy invitada.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y feliz noche. Una feliz noche. Feliz Saludos. noche, muchas gracias desde Estados Unidos. La Bueno. distancia, Muchas gracias. la distancia nos ayuda a unirnos más.